Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Martín, Nacho, ¿qué tal estáis? Hola, buenas Ahí. tardes. Muy bien. Bueno, vamos a hablar sobre Ucrania, sobre lo que está sucediendo en Kursk. Y Martín, cuéntanos un poco el balance que es más profundo de lo que a priori parecía. Sí, bueno, yo creo que primero hay que entender que esta ofensiva, aparte de haber sido bien preparada, y yo creo que el elemento de sorpresa en los tiempos modernos de la guerra, con la tecnología que tienen ambos contendientes, tanto Ucrania como Rusia, para vigilar el campo de batalla, lo que se llama la sensorización del campo de batalla, lograr la sorpresa, acumular los recursos, acercarlos a la zona de combate sin que Rusia lo haya detectado, y además no es un gran éxito. Pero sobre todo, y yo creo que esto es donde tenemos que entender el fundamento de esta ofensiva, es la defensa que durante meses, desde hace más de 10 meses, lleva realizando Ucrania en lo que todos hemos venido hablando, el frente del este, ¿no? Pues toda la zona de Avdiivka, toda la zona de Chasiv Yar, la zona de Marinka, que son zonas muy próximas a la frontera, entre comillas, 2014-15, es decir, donde ya estaban los rusos que comenzó la invasión, Bakhmut, Avdiivka, Marinka, estas tres localidades, que no es que sean muy grandes, pero donde los rusos llevan durante 10 meses gastando enormes cantidades de material y de personal, fijando Ucrania, por lo tanto, en una defensa que yo creo que es bastante dura, pero flexible, digamos, fijando muchísimos recursos de Rusia. Y obviamente, como los recursos nunca son infinitos, ni siquiera en el caso de Rusia, al haber trasladado tal cantidad de material y personal a los frentes principales, a estas tres zonas donde lleva 10 meses atacando Rusia, otros sectores han quedado vaciados. Uno de ellos es la propia frontera de Rusia con Ucrania. Y yo quiero recordar que cuando dos países están en guerra, ya no existen fronteras entre ellos. Lo que existen son líneas de frente. Y el frente, aunque lo veamos todos los días durante meses, Avdiivka, Marinka, Chasiv Yar, estas localidades que tan familiares se nos han hecho, la guerra sigue en Sumi, sigue en las distintas líneas de lo que llamábamos la frontera, desde donde se retiró Rusia en 2022. Los recursos que Rusia tiene que emplear en un sitio no los puede mantener en otro. Y esa debilidad es la que ha aprovechado Ucrania. La ha aprovechado ocultando recursos que no ha empleado en el frente del este. Y recordemos que ha habido mucha polémica, porque durante meses se ha criticado al alto mando falta de personal, falta de medios en estos lugares, en Torens, en New York, en Avdiivka, en Ocheretine, en Marinka, unidades que han estado esforzándose muchísimo en la defensa, y se pedía recursos. Y Ucrania los ha utilizado, yo creo, de manera inteligente, donde más blanda es Rusia, que es en Rusia, donde menos recursos tiene Rusia, que es en Rusia. Y la prueba es que en apenas 9 días, porque llevamos prácticamente una semana y 3 días, los avances de Ucrania rondan, y hablo de avances visualmente confirmados, 40 kilómetros, en varios ejes. Digo, porque no es una penetración de 40 kilómetros por una carretera, está expandiendo la base, está actuando sobre ejes de comunicación. Y por compararlo, porque es muy importante las referencias, estos 40 kilómetros, o 30 o 25 en distintos ejes, digamos, porque se va abriendo, si lo comparamos con los 10 meses de ofensiva rusa en el este, el punto donde más ha avanzado Rusia en 10 meses, hablamos de 23 kilómetros. Es decir, Rusia, a costa de unas enormes pérdidas durante 10 meses, ha avanzado 23 kilómetros donde más. Ha habido sitios donde no ha avanzado nada y donde avanza 1 kilómetro. Ucrania 9 días y con unas pérdidas que tenemos que calificar de mínimas, porque realmente para alguien que asalta y profundiza 40 kilómetros, los datos objetivos que tenemos, que son 95% fuentes rusas, hay que decirlo, es un avance enorme, mucho más de lo esperado. Es verdad que al principio se habló de una incursión. Yo mismo, el primer día, cuando se habló del reporte, calculé en unos 300 por el espacio que se estaba transmitiendo. Podemos estar hablando ahora mismo de entre 6 y 8 mil soldados ucranianos en rotaciones ya en territorio ruso, porque además continúa. Y añado, quizás me estoy alargando mucho, un dato que para mí es siempre muy importante. Desde el comienzo de la guerra, cuando Ucrania ataca, cuando a Ucrania le van bien las cosas, mantiene silencio radio, que llamo yo. Es decir,
no publica dónde está, no saca cada foto, no nos enseña cada tanque ruso que ha destruido. Solo cuando ha consolidado las zonas en las que ha avanzado, es decir, cuando está mucho más allá, empieza a publicar imágenes para que tengamos una visión de lo que ha ocurrido, no solo desde los vídeos rusos, sino también desde las imágenes ucranianas. Bien, prácticamente lo que nos está ofreciendo Ucrania es un territorio que ya, solo con las imágenes ucranianas, sabemos que es tan grande como todo el territorio que ocupó Rusia en Avdiivka en 10 meses. A pesar de lo cual, Ucrania está mucho más adelantada porque hay muchísimo terreno que ha recorrido y del que todavía no nos ha ofrecido imágenes. La clásica imagen del soldado ucraniano cambiando la bandera rusa por la ucraniana. Es decir, el avance es muy grande, Ucrania creo que está siendo muy prudente y los datos que tenemos son 95% rusos. No me dejas mucho para agregar, pero a ver, solamente decir agosto, septiembre, octubre, noviembre, que es la fecha que todos esperábamos, porque se supone que para noviembre va a haber elecciones en Estados Unidos, que es un 40% de la ayuda que recibe Ucrania, el resto es Europa, Japón, Australia, Corea del Sur, etcétera. Es mucho, 40%, y creo que fue una obra maestra del engaño. Yo recuerdo a Zelensky 3 días antes diciendo, no tenemos suficientes armas para armar las brigadas. Y creo que la otra parte del engaño fue no de los ucranianos a los rusos, sino de los propios rusos. Los propios rusos que supuestamente tienen uno de los mejores sistemas de espionaje del mundo históricamente, no pudieron detectar que se estaba armando esta fuerza en el borde de la frontera y tampoco, y acá hay otro detalle que me parece súper importante y es, tampoco detectaron que posteriormente en la frontera con el Oblast de Belgorod se habían formado otras unidades que también entraron, o sea, son múltiples frentes como decía Martín. Aparentemente los rusos no son tan buenos tampoco en el área de la inteligencia estratégica y en el área de la inteligencia militar, con lo cual se van sumando una serie de elementos que antes no teníamos. ¿Y por qué dije noviembre? Porque para noviembre se suponía que se iba a dar el gran evento político que es poner sobre la mesa la idea de cambiar territorios por paz, cuando Ucrania tenía controlado por Rusia un 18% de su territorio. ¿Cuál iba a tener que ceder el 18% de su territorio, supuestamente? Y ahora, ¿y ahora qué van a hacer los Trump y los Orbán de la vida? ¿Cuál va a ser el argumento? El otro argumento era Rusia es invencible, es imposible, es un gasto de dinero innecesario porque Rusia va a ganar, está destinada a ganar, y esto se ha caído, porque supuestamente cuando Ucrania estaba de rodillas se levantó y le pegó un uppercut. Esto también políticamente es tremendamente fuerte. No tiene nada que ver con el resultado de esta ofensiva. Puede terminar mañana mismo, puede ahora mismo ordenarse la salida. La vulnerabilidad, no, las vulnerabilidades de Rusia quedaron en evidencia y se desmoronó todo en una estantería retórica que hacía mucho daño a la reputación de Ucrania y detrás del daño a la reputación estaba la llegada de recursos, con lo cual no es que una discusión teórica sea para ganar un debate en X o en la sobremesa. Acá se trata de 110.000 o 112.000 millones de dólares repartidos entre la ayuda de Estados Unidos y la de la Unión Europea, más quizás otros 25.000 de otros aliados. Estamos hablando de muchísimo dinero que van detrás de esta discusión teórica. Entonces, lo que pasó no es menor, independientemente de cómo termine. Es decir, si la guerra es la continuación de la política por otros medios, esos otros medios es donde Ucrania parece haber tenido más agilidad de uso y mayor ingenio, porque, insisto, esto todavía no se terminó, no sabemos cómo va a ser. Y cierro con esto. Se cae también otra idea de los pronósticos. Cualquiera que a partir de ahora quiera decir qué es lo que va a suceder, primero que presente como credenciales el haber advertido que Ucrania estaba a punto de invadir a Rusia. Si no tiene esas credenciales, entonces
que se dedica al tarot, a la rabdomancia o a la adivinación con runas, porque en el análisis de esta guerra no tiene absolutamente más nada que hacer. No, muy interesante lo que acabas de decir, porque hay una parte de lo que has dicho, yo creo que es muy importante que entendamos todos los que opinamos, porque al final podemos recoger datos más o menos precisos, podemos analizarlos más o menos exactamente, pero un ejercicio de humildad que tenemos que hacer todos es asumir que nosotros tenemos siempre, de principio, muchísimos menos datos que los datos que tiene el alto mando ucraniano. Quiero decir, que las decisiones que toman los generales, yo lo digo así, los generales ucranianos o Zelensky en función de los datos de los generales, son siempre muchos más de los que tenemos nosotros. Por eso pasan estas cosas, que hay gente que lleva meses, y cuando digo meses, podría decir años, hablando de que Ucrania no tiene recursos, Ucrania está contra las cuerdas, Ucrania no puede ganar. Ese es un discurso que llevamos oyendo desde el día 1, desde el día 1. Primero eran 3 días, Ucrania caería y luego era con él la atrición, el desgaste, como Rusia tiene recursos infinitos, Ucrania va a perder. Precisamente ese relato de la atrición, del desgaste infinito, viene alimentado por Moscú, viene alimentado incluso por su táctica militar. Si vemos lo que ha hecho Rusia durante el último año, por centrarnos, se ha limitado a hacer ataques costosísimos que militarmente son más que cuestionables el 95%. Lo digo porque ves lo que hacen y es repetir varios blindados, se lanzan por una zona abierta, pierden la mitad de la que van, desembarcan en terrenos que además no tienen valor estratégico, es repetir, es una especie de la gota malaya, no gota más gota. Pero sí tiene un sentido, digamos, de estrategia, de marketing, de propaganda en definitiva, que es intentar demostrar a todo el mundo que por muchos tanques que le destruyan, por muchos blindados que pierdan, por muchas piezas de artillería que ya no tenga, son capaces de seguir atacando. Y esa parte, es decir, la estrategia militar al servicio de una estrategia de propaganda. Ucrania no va a ganar porque nosotros podemos perderlo todo con tal de no perder. Es decir, podemos sacrificar al último ruso, sacrificar el último BMP. Pero hay un elemento, y esto lo enlazo con lo que tú decías, que esta ofensiva demuestra que ese argumento también está equivocado, porque los ucranianos, que son bastante cuidadosos con sus recursos, y eso yo creo que lo sabemos todos desde el principio de la guerra, han cambiado completamente el punto central de este argumentario con esta operación. En 9 días le han dado un giro completo. Fíjate que llevamos hablando de esta guerra, y yo he tenido muchos debates sobre la guerra de posiciones, la guerra de atrición, el desgaste, cómo se puede superar este desgaste, no con grandes masas, sino con pequeñas unidades que van rompiendo poco a poco. Yo lo llamaba el tiki-taka por hacer. Y al final, los ucranianos, los generales ucranianos, han encontrado una manera de romper esa dinámica de pequeños avances y pequeñas defensas costosísimas, que ha sido fijar los recursos rusos en un frente concreto, provocar el vaciamiento de otro frente y actuar en ese frente vacío. Que no es que esté vacío, entendamos, hemos visto muchísimos prisioneros, pero en términos estrictamente militares está vacío. Y ahí han desarrollado estrictamente la guerra de movimientos, la guerra de maniobra. Esa guerra que hay tanta gente que llama la guerra bonita, que consiste en elementos aislados, coordinados, y con buenas comunicaciones, drones que les anticipan, se mueven en distintas líneas, avanzando en un mismo eje para confundir y llegar a la retaguardia del enemigo. Hemos visto varios casos de ayer sacaban un vídeo de un puesto de mando ruso asaltado, hemos visto emboscadas a camiones, sorprender al enemigo y romper, pues de esa manera, su capacidad de organización. Es decir, vos marcaste algo, había unidades de artillería que unidades inclusive de artillería superadas por blindados. No lo hemos visto en toda la guerra. Quiero decir, ha roto esa dialéctica de el desgaste. Rusia pierde 20, pero como Ucrania pierde 3, al final Ucrania no gana. Esto lo llevamos escuchando meses y meses y meses. Y de pronto hemos descubierto que Ucrania es capaz de castigar en territorio ruso, lo digo porque esto tiene un contenido mayor. ¿Cuántas veces hemos hablado de que bombardear Crimea era una línea roja? Que bombardear aeródromos rusos en Rusia era una línea roja. Tenemos tanques ucranianos a 40 kilómetros en el interior de Rusia. Y lo que es más gordo, no solo 40 kilómetros en el interior de Rusia, a 30 kilómetros de Kursk. Kursk es una ciudad de casi 500.000 de habitantes.
El pueblo principal que han capturado, Zucha, tiene 5 o 6 mil, pero Kursk es una ciudad de 400.000 habitantes. Yo creo que lo que están haciendo, mi opinión, puedo estar totalmente equivocado, es que el objetivo, llamémosle militar, estrictamente militar, de Ucrania es cortar dos grandes. Una carretera, la E38, que va entre Kursk y la frontera, y la que va del norte a sur, Kursk-Belgorod. Pero eso lo sitúa muy cerca de Kursk. Es decir, al final estamos hablando de ciudades ya muy importantes en la mentalidad rusa. Estamos hablando de Kursk y de Belgorod en Rusia. Si cualquiera de estos objetivos se logra, si al final hay tropas ucranianas cerca de cualquiera de estos dos ejes, y digo que la línea férrea que va paralela a la E38 ya ha sido cortada por Rusia. Rusia está construyendo trincheras en la E38. No lo deben ver tan imposible. Es un éxito absoluto y provoca, además, lo que va a provocar es una estampida de habitantes de Kursk. Es decir, lo estamos viendo en cada pueblo que avisan las evacuaciones, pero no es lo mismo evacuar un pueblo de 500 habitantes o de 3.000 que evacuar una ciudad como Kursk de 400.000 habitantes. Lo digo porque hace no tanto, 6 meses, la campaña prorrusa era que había que evacuar Kharkiv, porque iban a tomar Kharkiv, que era la segunda ciudad del país. Era importante. Y se montó una historia de que los ucranianos tenían que evacuar Kharkiv. Ahora estamos hablando de, ¿y si dentro de una semana, 15 días, si las cosas van bien para Ucrania, tienen que evacuar Kursk y sus 400.000 habitantes? O Belgorod. O Belgorod. Sí, estamos en los dos, es un eje. Si cortas en la mitad, planteas problemas, es una autopista. Sí, y agregamos un par de elementos más que también sorprenden. El primero es que acabo de ver un Challenger británico en suelo ucraniano. Tenemos los Strikers. No hay que ser muy creativo para darse cuenta que Ucrania o obtuvo el permiso de Occidente para usar el material que recibió en Rusia, lo cual es políticamente muy pesado, o no le importó el permiso, lo cual es políticamente más pesado porque indica que la idea de un títere de Occidente se cae. Cualquiera de las dos opciones va en contra de lo que venía diciendo la propaganda respecto a las limitaciones de Ucrania. Vos tiraste un dato que es sumamente interesante y que creo que a partir de las unidades implicadas es fácil de corroborar que son 9.000 hombres, pero supongamos que con los escalones de apoyo, supongamos, ¿no? Lo duplicamos, vamos a duplicarlo sumando escalones de apoyo, inteligencia, comunicaciones, lo que vos quieras. Pongámosle que son 18.000. Es más, le agregamos el impuesto al salame, que yo lo pago siempre, y le ponemos 20.000. ¿Sí? El grupo de ejércitos norte de Rusia, que era el encargado de cuidar esa zona, tenía 48.000 tropas. 48.000. No hay forma de acercarse ni siquiera a la mitad de ese número. Y esto implica que esa proporción de 3-1 o de 2-1 se sigue cumpliendo. Y aquí se habla de algo que es tremendamente importante, que es la eficacia de las estrategias y las tácticas del campo de batalla que van incorporando los ucranianos a partir de la cooperación con la OTAN. Esto habla bien de la OTAN, pero habla muy mal de Rusia y agrego un último elemento. El número de conscriptos que había defendiendo la frontera y que fueron una parte fundamental de esa cifra del grupo de ejércitos norte, indica que, como decía, de la falta de inteligencia, que es haberse confiado en que Ucrania estaba terminada y haber destinado unidades tremendamente débiles sin el entrenamiento, porque un conscripto puede ser una buena fuerza de combate, pero estos no tenían ni entrenamiento, quedó claro, no tenían coordinación, no tenían comando. Y entonces acá hay un par de elementos más que tenemos que sumar, que hablan muy mal de Rusia, porque ahora se va a repetir este esquema. Si Rusia tiene que repartir sus unidades y tiene que dejar el 40% de las unidades que tenían el frente del Donbass y repartirlas, no va a tener superioridad local. Y si la proporción necesaria para que Rusia detenga a Ucrania no es de 1-1, sino de 2-1 o de 3-1, entonces Rusia, y acá a esto quería llegar, entonces Rusia va a necesitar muchos más hombres. Y si le sumamos una situación de invasión del territorio nacional, la incapacidad de proteger
la soberanía, el efecto que tiene sobre la población con un enrolamiento más masivo, entonces las consecuencias de la guerra ya no van a poder ser ocultadas por más que apagues YouTube, X, TikTok, Instagram y todas las redes sociales. La guerra llegó a las casas de los rusos y no por la invasión solamente. A eso me quería referir. Sí, mira, planteas una cosa que yo creo que nunca debemos olvidar, porque vivimos en un entorno en el que la información nos repite machaconamente unos dogmas que luego se van cayendo solos, y es la invencibilidad del ejército ruso, los fallos de inteligencia que señalabas tú, que es lo primero, porque si el ejército no puede ver, no puede moverse. Las cifras que dabas son muy importantes, porque a pesar de esos números teóricos, la realidad ha demostrado que o no los tenían desplegados allí donde lo necesitaban, o no son ciertos. Quiero decir, a fecha de hoy, 9 días después, porque uno puede entender la sorpresa inicial, 24 horas, 36. Recordemos cuando Rusia atacó en Kharkiv, en Vovchansk, a las 24 horas había unidades de varias brigadas diferentes ucranianas y ya estaban bloqueando el avance a 5 o 7 kilómetros. 9 días después, en Rusia, a 50 kilómetros de Kursk, que no es una ciudad pequeña, las fuerzas rusas todavía no se han visto dónde están, qué entidad tiene, dónde han bloqueado. Por ejemplo, hay una unidad en concreto que además se está publicitando expresamente en el Ministerio de Defensa, que es la 810 Brigada de Infantería Naval. Estos venían de Gerson y estaban en Vovchansk, en Kharkiv, atacando. Los han tenido que parar. Y sabemos además por varias fotografías que son ellos, porque el convoy famoso que fue atacado por un HIMARS en la ciudad de Rilsk, que fueron varios camiones, era de esta unidad y perdieron, bueno, se habla de entre 100 y 140 fallecidos por parte de las fuentes rusas. Es decir, están teniendo que recuperar fuerzas de todas partes. Han salido reportes rusos, de fuentes rusas, de prensa rusa, de envío de soldados rusos desde Murmansk, la base naval, la frontera con la OTAN noruega. Es decir, estamos hablando de ir ya recuperando, apurando el fondo del barril para enviarlos a este. Es decir, Rusia va muy apurada y la proporción que tú estableces, cualquier idea de Rusia de ahora contraatacamos, ¿con qué recursos? Porque esa es otra de las cuestiones. ¿Qué material estamos viendo a los rusos? Camiones. Esa es la triste realidad. Es un ejército que empezó la guerra en 2022 en la que hasta el cocinero de cada unidad iba en un vehículo blindado. Es un ejército que estamos viendo en 2024 que sus unidades más curtidas, la de 810 no es una mala unidad, se traslada en camiones. Mientras que Ucrania, lo vemos hasta por los vídeos de las bajas. Las pequeñas unidades, cada pelotón, cada escuadra, se mueven vehículos blindados preparados para resistir una mina y, por supuesto, para proteger al personal, que no significa que sean invulnerables, pero dan mayor capacidad de supervivencia a las tropas. Y un segundo aspecto que a mí, y digo la verdad, es el que más alucinado me tiene en estos 9 días, que es ¿dónde está la Fuerza Aérea Rusa? Lo digo porque durante meses se nos ha explicado, y es verdad en una buena medida, que la aviación rusa, a través de las bombas planeadoras, cada vez de mayor peso, estaba machacando las líneas defensivas de Ucrania. Y hay una parte de verdad en eso. Sin embargo, llevamos 9 días y yo he dedicado la mayor parte de mi tiempo, fíjate que le he dedicado mucho tiempo a esto, estaba de vacación, a buscar los vídeos de la actuación de las fuerzas aéreas rusas. Tengo localizados 3 en 9 días. Hay más vídeos falsos publicados por el Ministerio de Defensa de vuelos y ataques de aviación rusa que dicen que es en Kursk, pero que son en otros sitios, que los que han publicado en Kursk. Lo digo porque hay algo que está pasando ahí que impide a la aviación rusa actuar. Desde luego sabemos que, por ejemplo, esta noche han bombardeado 3 aeródromos. Eso tiene que tener una repercusión. Sabemos que Ucrania ha estado castigando los depósitos de munición de los aeródromos, digamos, en un radio de 500 kilómetros a la frontera. Eso tiene que tener una repercusión. Pero es extraordinario que en 9 días no hayamos visto una sucesión de ataques aéreos rusos contra las columnas. Hemos visto ataques con los misiles Lancet, con los, digamos, que son una especie de dron, podríamos llamarlo, ¿no? Los Lancet sí hemos visto, de hecho es casi todo lo que hemos visto, pero no hemos visto la vida. Insisto, 3 vídeos, uno del primer día, hoy publicaron otro,
y está pendiente de geolocalización, y otro que sí que se había visto muy al norte, casi en la E32. Y eso es un misterio para mí, porque la defensa, si no tienes tropas en la frontera, que puede ser una estrategia de Rusia, lo concentro todo aquí y lo dejo vacío. Necesitas tener un brazo largo que cubra todo ese espacio. Y eso se llama aviación. Y tampoco la... ¿Dónde está la aviación rusa? Sí. Y además, contemos que al acercarse Ucrania 40 kilómetros, va de suyo que acerca 40 kilómetros su capacidad de alcanzar blancos en Rusia, lo cual es más grave para Rusia, es mejor para Ucrania. Y es cierto lo que vos decís, no solamente están los aviones, y está el número de 40 kilómetros. 40 kilómetros avanzó Ucrania y 40 kilómetros era el rango del lanzamiento de las bombas planeadoras, que era como aquello que se permitían los aviones como para tener un mínimo de certeza de poder llegar al blanco. Pero cuando se corre la frontera, también se corre la distancia a la que puede, digamos, el rango de alcance de las bombas rusas. Por eso es tan importante, más allá de cómo termine esto, es correr la frontera, correr la línea del frente, es cierto, no existe frontera, correr la línea del frente. Y eso también es un pasivo para Rusia. Es decir, nosotros podemos analizar los kilómetros y es correcto, ¿sí? Y me parece que es necesario para que la gente lo entienda, porque aparte es la forma de medir, pero el impacto va mucho más allá, tiene impactos políticos, tiene impactos estratégicos clarísimos, y hay otra cosa que me encantaría resaltar y es que junto con el mito de la invencibilidad rusa, se cayeron otros dos. El primero es si Rusia es atacada en su territorio, si ingresa en su territorio, se viene el invierno nuclear porque van a usarlas. No, 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 no hay armas nucleares. ¿Dónde las va a lanzar? Sobre las afueras de Kursk para detener un avance. ¿Dónde está la línea roja que decía que no se podía? Me parece que ahí se cayó un mito. Y el otro es que Rusia tiene, y esto lo anudo con lo que vos decías, Rusia es una amenaza para Polonia, para los países bálticos, para... No, de acá a un tiempo grande, no. Si Rusia no puede defender su propio territorio, difícilmente pueda meterse en el terreno de la OTAN con sus recursos intactos. Entonces es una debacle, ya es una debacle. No me importa cómo termina porque no me modifica el análisis. Ya es una debacle militar, estratégica y política para Rusia, sin contar además en que es una debacle económica, porque ahora si tiene que movilizar, no van a ser 10.000 más, no van a ser 100.000 más, van a tener que ser varios centenares de miles para cubrir esta brecha que surge del análisis de la ecuación de cuántos soldados necesita para defenderse de un ucraniano. Y esa movilización seguramente va a tener efectos sobre la economía, no solamente porque es costosísimo hacer una movilización, sino que además es costosísimo equipar a esos soldados, es costoso mantenerlos porque consumen salario, comida, medicinas y necesitan abrigo, y porque además esa mano de obra se resta a la economía rusa en el momento en que está con un faltante tremendo que puede ser medido en el aumento de salarios de determinados sectores en donde hay más demanda de mano de obra que la oferta disponible, con lo cual se puede deducir que a Rusia le está faltando gente. Digo, porque tanto se habló de que a Ucrania le falta gente. Señores, la retaguardia de Ucrania es Occidente. Ucrania no necesita mano de obra tanto como Rusia, porque la mano de obra es alemana, es estadounidense, española, británica, etcétera, etcétera. Entonces tiene una serie de consecuencias concatenadas que no tenemos que perder de vista. Ya está. Y eso ya está. Es como... eh, ya digo, no se puede analizar en retrospectiva algo que no se puede cambiar. Ya sucedió. La invasión... A ver, Rusia ya fue invadida. Lo que duele, como dijimos tantas veces, la realidad duele, lo que no tiene es remedio. Dentro de lo que cabe,
porque es verdad que hay un aspecto, yo no trato porque no tengo conocimientos ni datos ni tiempo para poder tratarlo, es la parte económica. Yo creo que la parte económica en el sentido amplio, las necesidades industriales, la mano de obra, todo es una guerra de esta intensidad para Rusia, sobre todo porque en el caso de Ucrania es totalmente distinta porque cuenta con una serie de aliados que le libran de esa responsabilidad, digamos. Pero hay una parte que sí que tiene una ventaja para Putin, lo digo por obtener algo positivo para los rusos, y es que le va a ser más barata la guerra en Rusia a Putin que la guerra en Ucrania. Pensemos que está utilizando reclutas, soldados, no tiene que pagar las primas que está pagando. Y recuerdo que a fecha de hoy ha tenido que duplicar el primer y segundo pago que se hace a los soldados con respecto a lo que pagaba hace un año, lo cual es una prueba, el algodón, de que si ahora, para poder reclutar tropas que mandar a Ucrania, Rusia, el Estado ruso, tiene que sacar a subasta, por decirlo así, ofrecer el doble de, digamos, de soldada que lo que tenía que ofrecer hace un año, es que tiene el doble de dificultades para reclutar gente que se enrole en esta aventura porque el resultado es muerte o herida. Y eso es un coste añadido, pero ya nos está dando un dato que la proyección, esta teoría que hablábamos siempre, la guerra de atrición, el desgaste, favorece a Rusia. Si tú tienes que pagar el doble a tus soldados hoy que hace un año, significa que probablemente el año que viene tienes que volver a pagar el doble porque habrá menos gente dispuesta. Es decir, es algo exponencial y, por lo tanto, insostenible. Y lo digo como reflexión final que ya es puramente matemática, económica. No hay un Estado que pueda sostener una guerra si tiene que duplicar el coste por cada soldado de año en año. Sí, y además agregar el costo de pensiones por invalidez, los tratamientos por invalidez, agregar las jubilaciones militares que se agregan como un beneficio para los que ponen al frente. Cada muerto después se puede reclamar una indemnización, aunque después le dan una bolsa de papas, pero después el Estado tiene que hacerse cargo de los deudos, van a cobrar. Entonces hay una hipoteca que está adquiriendo, es cierto, Ucrania también obviamente está, pero estamos hablando de dos espacios diferentes. Mientras Ucrania acaba de recibir un refuerzo de 9.000 millones de dólares de parte de la Unión Europea en materia financiera y está recibiendo los beneficios de las ganancias obtenidas de los capitales embargados de Rusia, digamos, tiene también como correlato de la espalda militar, hay una espalda financiera en Occidente. Entonces estamos hablando de naturalezas distintas. Y esto me lleva a otro tema que también me gustaría poner sobre la mesa, y es que Rusia demostró estar más sola que Hitler el día del amigo, porque nadie acudió en su auxilio. No aparecieron tanques, misiles, aviones voluntarios, ni de Irán, ni de Corea del Norte, ni de Venezuela, ni de ningún lado. Quedó demostrada la absoluta soledad política en la que se encuentra Rusia y los del BRICS, nada, no le mandaron ni siquiera un ladrillo. Entonces, ahí es donde también, digo, es una sumatoria de cuestiones, también lo digo preventivamente para los que dicen esto es un error de Ucrania. Quizás es posible, veremos el resultado. Eso no lo sabemos, pero lo que sí tenemos son estos elementos para decir que hasta ahora esta es la afectación que tuvo Rusia, y cuando haya una afectación de Ucrania, que todavía no la veo, realmente no la veo porque no veo un número de bajas espantosamente alto, ni veo que esté reculando en ningún lugar del frente. Cuando lo veamos, también lo ponderaremos dentro del Estado, pero ahora la lista del supermercado de Rusia sigue creciendo y la cuenta la van a tener que pagar y ya la tiene que pagar. Después veremos cómo termina la historia, pero hasta acá Rusia solamente acumula fracasos, rechazos y fallidos. Sí, esto que dices a mí me parece súper interesante. No sabemos lo que va a ocurrir. El futuro no lo podemos prever. Pero sí sabemos los hechos, algunos, no todos. Siempre va a haber gente, los generales ucranianos, Zelensky, su círculo más, que tiene muchos más datos, hechos. Es decir, es importante, lo digo que nos pasa mucho en estos debates. Yo recuerdo cuando hace una semana se montó una especie de tormenta, digamos, un poco en los ámbitos de la información sobre la ofensiva. Si era una incursión, si era una ofensiva, si era una locura, si no, si iba a fracasar, si no.
Y el método tiene que ser primero los hechos y luego las opiniones. Aquí nos pasa que lo primero se lanzan las opiniones y luego resulta que los hechos no confirman esas opiniones. Y pasa que hay mucha gente que tiene que recoger cable, como si fuera un witch. Y fíjate que hemos hecho un pequeño repaso de varios aspectos, lo militar, estabas tú en una cuestión muy, muy interesante, esos aliados de Rusia, ¿dónde están? La parte económica, aunque sea leve, hay cosas de muy sentido común que no cuadran. No cuadra el relato ruso con la realidad rusa, que esa es la parte más importante. Y los hechos objetivos tienen que ser ciertos, porque si no partimos de hechos ciertos, ya vamos a llegar a un análisis incorrecto, porque incluso partiendo de hechos ciertos y contrastables, podemos equivocarnos. Entonces, yo creo que hay que ser prudente en estas cosas, como deberíamos haber sido siempre, ¿no? Porque llevamos meses hablando de la ruptura del frente ucraniano cuando los hechos no lo acreditaban. Y la prueba de que no lo acreditaban es que no ocurría. Un mes, otro mes, voy a poner el ejemplo famoso del Chasiv Yar, el canal, llevan 4 meses para cruzar un canal. Han avanzado 1,5 kilómetros en 4 meses. Y nos anticiparon hace 4 meses que Rusia iba a romper, iba a cruzar el canal, iba a romper el frente, iba a llegar a Konstantinivka y luego con la pinza y la otra pinza se iban a unir y aquello iba a ser el colapso de Ucrania. Pasan los meses y esos hechos no ocurren. Y ocurre lo que, fíjate lo que estabas diciendo tú. Nadie había sido capaz de prever la posibilidad de que Ucrania lanzara una ofensiva con esta sustancia, por decirlo así, con este éxito y con esta tan escasa respuesta por parte de Rusia. Por lo tanto, vamos a centrarnos en los hechos, los datos, los que se pueden contrastar, y a partir de los hechos se hacen los análisis, no al revés. Me voy a salir de la formalidad y me voy a tomar eso del relato prorruso, agarrémoslo con pinzas. Y voy a decir algo que no está bien desde lo formal, pero tengo ganas de hacerlo. Y también el bullying que nos hemos comido los que decíamos durante los últimos 3 meses que las cosas no estaban terminadas y nos han dicho de todo, nos han faltado respeto, nos han tratado casi de gente con poco intelecto, por no decir retrasados mentales. Pero qué lindo y qué bien que se siente el haber tenido razón cuando uno fue cauteloso. Es como cuando uno le hacían bullying, a mí me hicieron bullying en el colegio porque tenía mucha cara de salame. Y ahora me siento como que, más allá de la cuestión militar, económica, perdón, pero no puedo evitar sonreír y decir, lo lamento, pero la vida es así. Mm. Sí, yo creo que esto tiene que ver, llevamos mucho tiempo analizando esto, yo en unos aspectos muy concretos, le he dedicado mucho tiempo, ya entiendo ciertas claves, por eso ahora a lo mejor tengo más capacidad para entender lo que va por debajo, ¿no? Yo creo que aquí ha habido un esfuerzo por gente que trata de crear opinión, Ujú. de que su relato, digamos, autores, gente que sabe, expertos, llamémoslo como quieras, a mí me da igual, opinadores, que han querido demostrar que ellos sabían más que los mandos militares ucranianos, lo cual me parecía ya conceptualmente casi imposible, porque por mucho que yo sepa, por mucho que sepa un señor y muchos libros que hayas leído y muchos amigos que tengas, nunca vas a poder saber todo lo que sabe pues, los generales ucranianos cuando se reúnen y tienen sus fuentes directas, o la inteligencia americana, o la inteligencia británica, el conjunto de datos. Eso como primer elemento. Pero es que yo creo que incluso ha habido gente que ha jugado a desestabilizar, digamos, la cabeza rectora, la cabeza militar ucraniana. Yo recuerdo perfectamente las polémicas de Bakhmut y hablamos de principios de 2023. Estamos en agosto de 2024. Y yo creo que eso tiene que ver con una necesidad, una cierta vanidad gratuita, la vanidad de quienes estamos aquí en un sillón, de acertar, como si esto fuera una casa de apuestas, una lotería. Cuando hay gente que tiene más información, está más preparada y se juega todo en esta. Porque hay que pensar que los ucranianos no están haciendo apuestas de si quedo bien, si acierto quedo bien y si fallo no pasa nada. No, los ucranianos están jugando su vida, su libertad y la de todos sus ciudadanos. Y yo ya
presupongo a gente que está tan interesada en hacerlo bien y que pone tanto en hacerlo bien y que ha demostrado a lo largo de estos 2 años y medio que saben hacerlo bien, que saben más que todos los que opinamos desde nuestro cómodo sillón. Por eso yo siempre he transmitido mi confianza en el mando ucraniano, digo en el mando en general, que todo el mundo comete errores, claro, obviamente, porque aquí hasta el último general no deja de ser persona. Pero es mucho más fácil que cometamos errores los que opinamos en Twitter, en YouTube, en televisión, con 4 datos. Es mucho más fácil que nos equivoquemos nosotros a que se equivoquen ellos, porque ellos tienen muchos más datos y mucho más interés en ganar. Entonces, la unión de la información, de los hechos y de la voluntad hace que sea mucho más probable que ellos acierten. Y añado un tercer detalle, que yo creo que se nos escapa a todos los de Occidente. Si hay alguien que conoce bien a Rusia y al ejército de Rusia, la mentalidad, la psicología y la estrategia de Rusia, son los ucranianos. Yo no creo que en España un señor de Cuenca, o en México un señor de Guadalajara, o en Australia un señor de Sydney, sepa más del ejército ruso que los militares ucranianos que iniciaron su aprendizaje con los rusos en la Unión Soviética y llevan 10 años de guerra con ese ejército ruso. Por eso yo siempre he sostenido que hay que confiar en el mando ucraniano, que se pueden equivocar, pero que tienen muchas más opciones de acertar que nosotros. Nos queda la lección. Siempre hay que analizar sobre lo que se sabe, sobre lo que pasó. Se puede especular, pero eso es un riesgo. Pero hay que analizar sobre los hechos de lo que sucede. Ahora mismo están diciendo, no, esto es una trampa porque los van a hacer entrar y después los van a masacrar porque tienen 32 estrellas de la muerte y 92 Teletubbies ninjas preparados para... No, no lo sabemos. Realmente no sabemos tampoco si hasta dónde va a llegar Ucrania. No tenemos la menor idea. Insisto, si no supiste decirme que iba a invadir Ucrania, el territorio ruso, entonces difícilmente vas a poder decirme qué es lo que va a suceder de acá a 2 días. No lo sabemos. Esto invita a la cautela, invita a analizar la radiografía de la quebradura y no mirar el partido pensando que uno va a saber qué jugador se va a quebrar y en qué minuto y en qué lugar de la cancha. Eso dejémoselo a los que hacen magia y a los que venden videos paranormales. Nuestra tarea es describir los hechos. Y la desconfianza, el sesgo de confirmación, los deseos, los temores son propiedad de cada uno. Y me parece que no tienen que interferir en lo que vos decís, en gente que sin saber el futuro lo está construyendo en una trinchera. Y a esos, por respeto a ellos y a todos los que están pagando los costos de esta guerra, deberíamos aprender a ser un poquito más mesurados y, como dije, hablemos de lo que sucede. Lo que sucederá no lo decidimos nosotros. Y por respeto a esos que están peleando, no importa el bando que estén, porque en realidad hablo de los dos bandos. Dejemos que ellos construyan el futuro mientras nosotros esperamos para ver qué pasa y recién ahí describirlo. El resto es jactancia, es falta de humildad y por sobre todo es ir a buscar clics o ir a buscar vistas de una forma escandalosa y bastante inmoral, porque también es una cuestión moral la que está detrás. No se juega con el sufrimiento de la gente, ni en esta guerra ni en ningún otro aspecto de la vida. Eso está mal y es de mala persona. Así que seamos buenas personas, sigamos describiendo la guerra y no nos olvidemos que no existe la objetividad cuando hay hijos de puta de por medio. Uno sabe cómo quiere, yo sé cómo quiero que termine esta guerra, pero eso no va a interferir mi forma de describirla. Inclusive cuando uno tiene que describir un ataque ruso, un avance ruso, ahora hubo un avance en el frente del Donbass bastante importante y hay que decirlo, pero hay que decirlo junto con el tamaño. Digamos, si hablamos de tamaños, la Ucrania la tiene más larga la marcha. Sí, Sí. sí, a ver si la próxima semana podemos avanzar más, digamos, si esto va bien. Yo espero que sí. No tenemos por qué ver constantes avances de decenas de kilómetros, lo digo porque estos 40 kilómetros probablemente son el avance más grande en toda la guerra desde los primeros días en el Frente Sur. Es decir, no podemos pensar que si Ucrania no avanza 20 kilómetros al día, se ha atascado. Lo digo porque hay que compararlo con la realidad que hemos vivido durante 2 años y medio, que son avances
de 100 metros, 200 metros, de 1 kilómetro en 4 meses. Porque muchas veces se crea un hype de Ucrania avanza y de repente si no avanza todos los días 10 kilómetros, ahora nos va a parecer poco. Eso es importante también tenerlo en consideración, claro. Sí, yo me quiero fijar la distancia, pero equivale casi al avance de Rusia sobre Kiev. Sí. Del Entonces comienzo. estamos hablando, Pues y chicos, cuando sí Rusia que tiene todo su ejército intacto, no sepamos distinguir, por eso, hechos, Sí, sí, hechos y sí. después respeto. si queréis lo dejamos aquí, ¿vale? Venga, muy bien. Así que lo dicho, muchas gracias y un fuerte abrazo. A Abrazo. vosotros. Adiós. Saludos. Gracias.